Buenas tardes, les saluda Fernando Chanduí Petit. Vamos a dar inicio a la sesión correspondiente al día de hoy, la sesión número 6. Hoy día vamos a ver lo concerniente, en primer lugar, al método de investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, hipótesis, variables, su operacionalización, identificación de variables, ¿no? Población muestra y muestreo, criterios de selección, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. Esto lo vamos a ir desarrollando paulatinamente. Esto es correspondiente al capítulo número 3. Hoy ya vamos a avanzar posiblemente hasta el 3.6. Hasta el punto 3.6, que corresponde a los criterios de selección de inclusión de la muestra. Bien, en primer lugar, atención a la lista, por favor. Campos Neira. Campo Verde, Chuquiguanga. Castro, Santiago. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Chamba López. Presente, profesor. Buenas tardes. Profesor, mi compañera Campos Neira sí está en clase, solo que creo que tiene mala señal. Correcto, gracias. Chero Pacheco. Córdoba Castillo. Juro Gómez. Presente, profesor. Elías Chero. Espinosa Rentería. García Pulache. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Girón López. Gonzaga Chiroque. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Huancas Córdoba. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hurtado Requena. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hidrogo Sosa. Imán Chávez. Imán Presente, Llovera. Presente, profesor. Ya. Y Noñán Vilches. Presente, profesor. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Y Panaqué Córdoba. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Labán Facundo. Madrid. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Mendoza Ojeda. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Mondragón Sullón. Mi compañera me comentó que su bebé estaba un poco mal y que no se podía conectar. Ya, muchísimas gracias. Niño Calva. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Presente. Noriega Aguilar. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Ojeda Rufino. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Oliva Benítez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Peña Román. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pesantes Pulache. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Poicón Ríos. Presente, profesor. Buenas tardes, profesor. Sí, dígame. La clase pasada yo estuve presente, solo que toda la semana pasada he tenido problemas con mi internet, con mi módem, y no sé si podría corregir ahí mi asistencia. Correcto, ya. Sí, porque me extrañaba, Marta, que tú no estabas presente. Claro. Ah, Sí. sí, profesor, sino que se me hacía un poco difícil.
No te preocupes, Marta. Ramos Barrios. Profesor, mi compañero no se va a poder conectar por motivos de señal. Correcto, gracias. Rivera Laván. Rivera Laván. Romero Mija. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. San Ginés Marcelo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Santos Chiroque. Buenas tardes, profesor, presente. Buenas tardes. Cernaque Ramírez. Ciancas Pérez. Profesor, ella tiene problemas de conexión. Correcto, gracias. Silupula Chira. Presente, profesor. Buenas Silva tardes. Ruiz. Buenas tardes. Presente, Silva Ruiz. profesor. Presente, profe. Timaná Cueva. Viera Zeta. Vilches Chunga. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Inga Mendoza. Zapata Sánchez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Zapata Cernaque. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Bien, luego, antes de finalizar, como ya conocen mi metodología, vuelvo a Profesor. tomar asistencia. Sí, dígame. Profesor, Laván Facundo me comenta que se ha ido la luz, no se puede conectar en estos momentos, más bien. Cuando venga ya ella se podrá conectar. Ya, correcto. Muchas gracias. Profe Che. Ciancas Pérez, buenas tardes. Está presente. Ya, correcto. Muchas gracias. Ya. No se preocupen. Profe Gracias. Rivera Laván. Ya, correcto. No se preocupen. Bueno, muchas gracias. Antes de finalizar la sesión, vuelvo a tomar asistencia. No se preocupen. Bien. Vamos a iniciar. Grecia, dice Grecia. También está presente Grecia, que Milagros es. Bien. Vamos a dar inicio a la sesión correspondiente al día de hoy. Como ya les mencioné, todos los temas que vamos a tocar el día de hoy. Pero antes, vamos a les voy a hacer una pregunta relacionada con el rol de las instituciones de educación superior en la investigación que se debe realizar en el país. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Cuál es el rol que deben de cumplir las instituciones de educación superior, en este caso las universidades, los institutos de educación superior, en la investigación que se debe realizar en el país? Porque siempre decimos, ¿no? No realizamos investigación, no fomentamos la investigación, son investigaciones de escritorio, son doctores de escritorio, etcétera, etcétera, todos los comentarios que siempre a lo largo y ancho de la experiencia que yo tengo, vengo escuchando. Y en cierta medida, tienen algo de razón. ¿Qué es lo que piensan ustedes al respecto? A ver, voy a llamar al azar. Greyly Gonzaga. Greyly Gonzaga. ¿Se encuentra o no se encuentra? Greyly. Greyly Gonzaga. Vamos a ver, Gonzaga, Chiroque, Greyly, parece que no está, le voy a poner la falta acá. Bien, vamos a llamar a Uro Gómez. Uro Gómez.
¿Me copia, Curo Gómez? ¿Cuál es su opinión al respecto Sí, de profe. la pregunta que le estoy haciendo? ¿Y a A qué ver. se debe? De repente que en el país no hay investigación, no se fomenta la investigación. Un país que no investiga no se desarrolla. Pues, a la falta de bueno, profe, de lo que hay mucha corrupción, no, no se logra. Pero respecto a la pregunta específica, el rol de las instituciones de educación superior en la investigación que se debe realizar en el país. ¿Cuál cree que es ese rol o que debería tener las instituciones de educación superior? ¿Qué piensan sus demás compañeros al respecto? Justamente que esta es una falencia que viene ya desde los primeros años de formación de educación, ¿no? Eso de la investigación, porque el rol muy importante que deben de cumplir las instituciones de educación superior, universidades, institutos, es fomentar la investigación en los estudiantes. Para eso, muchas universidades privadas, institutos privados, muchas universidades públicas, institutos públicos, tienen en su partida un fondo para que se destine a procesos de investigación. Justamente parte del canon que se les otorga a las universidades nacionales es para fomentar, para apoyar con infraestructura, con todo lo necesario en el fomento de la investigación, de los procesos de investigación, en los estudiantes en general. Entonces, es uno de los objetivos fundamentales que se busca en la educación superior, fomentar en los estudiantes los procesos de investigación, ¿no? Sea cada uno en su nivel. Como yo les mencionaba, ¿no? Una universidad, un nivel mayor profundidad, sobre todo un posgrados, ¿no? Y los institutos en su nivel y los CEOs en su nivel correspondiente. Cada uno donde le corresponde, ¿no? Pero también la formación, de educación de los primeros años, de inicio, ¿no? Es que se nos vaya ahí induciendo, fomentando la investigación. En otros países, ¿no? Desde niños ya les están induciendo, los están fomentando, sobre todo los niños, de acuerdo a su tipo de pensamiento, ya porque según el hemisferio del cerebro que uno utiliza, ¿no? Entonces va a haber uno que son más curiosos, más creativos, los que tienen pensamiento divergente, pero también los que tienen pensamiento convergente, ¿no? Entonces se va fomentando este proceso de investigación desde los primeros años. Luego ya cuando llegan a educación superior, ya se les brinda todo lo necesario con apoyo de infraestructura, conocimientos, etcétera, para que puedan realizar proyectos de investigación, tal como estamos viendo materia de la unidad didáctica, ¿no? Proyectos de investigación aplicada, sobre todo, ¿no? Proyectos de investigación aplicada, lo que le llaman también en educación, ¿no? Le dicen los proyectos de acción, ¿no? Bien, entonces ese es un rol. Dígame. Está compartiendo su pantalla de la lista, pero no está compartiendo su PPT. Sí, no, eso es solamente la pregunta del... Gracias, de todas maneras. Esa era la pregunta, no que la pantalla de la lista era para que los alumnos que no me contestan los estoy eliminando de la lista porque quiere decir que no están presentes. Entonces, si me han contestado, pero ahorita no quieren contestar a la pregunta, pues por eso pasé a la asistencia para eliminarlos. Quiere decir que no están presentes en este momento. Pero simplemente era la pregunta del inicio para motivar, ¿no? Para romper el hielo en el inicio de la sesión, referido a lo que es tema de la unidad didáctica, la
investigación. Entonces ahí tenemos pensamientos, por ejemplo, relacionados, ¿no? Pensar es como vivir dos veces, solo la propia y personal experiencia hace al hombre más sabio, ¿no? Toda la información que nosotros le brindamos, ustedes la van a procesar y luego esa información se va a convertir en su conocimiento, ¿no? Bien, como les mencionaba, el día de hoy vamos a desarrollar todo lo referido al capítulo número 3 del proceso de investigación aplicada que nosotros estamos realizando. Capítulo número 3, que corresponde al método de investigación, al método. En él vamos a ver el tipo y diseño de la investigación. Vamos a ver lo que es las hipótesis, la identificación de variables, operacionalización de las variables, en la cual va su definición conceptual, definición operacional, los indicadores y la escala de medición. Asimismo, población, muestra y muestreo, criterios de selección y lo demás que posiblemente lo vamos a desarrollar en las sucesivas sesiones, porque este tema corresponde a 3 sesiones. Hoy día posiblemente vamos a desarrollar hasta el punto 3.6. Ahí lo vamos a dejar. Bien, ¿alguna consulta, alguna inquietud, algún comentario? Bien, vamos a iniciar la sesión. Una vez que ya tenemos definido, ¿no?, el problema, que hemos formulado los objetivos, hemos desarrollado el capítulo número 2 correspondiente al marco teórico, entonces lo que viene es diseñar el método de la investigación. Quiere decir, el camino que vamos a seguir para poder desarrollar adecuadamente la investigación. Ese es el método, el camino, el cauce. ¿Por dónde? ¿Cuál es el camino que vamos a elegir para desarrollar adecuadamente la investigación? ¿Por qué es importante? Estamos hablando de investigación científica. Estamos utilizando el método científico. Entonces, el método científico quiere decir que una y otra vez se puede replicar la investigación desarrollada, porque la hemos realizado a través del método científico. Entonces, replicarla y otra vez es la razón de la metodología, porque de otra manera, quien va a leer a las conclusiones que hemos llegado puede pensar que esos datos, esas conclusiones son inventadas, que no tienen ningún valor. Entonces, el método es para que una y otra vez otro investigador pueda replicar y puede llegar a conclusiones respecto a la investigación que se ha realizado. Poder reproducir la investigación. Entonces, si no se utiliza el procedimiento del método científico, otros investigadores no van a poder reproducirla. Y por lo tanto van a decir que esto es inventado, pues, porque no se llega a esos mismos resultados. En esta etapa, entonces, este capítulo, debemos de diseñar y comunicar con precisión los procedimientos y el método que vamos a emplear. Que vamos a emplear, digo, porque aquí estamos en la primera etapa, que es la planificación. ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros? Planificar nada más. No la vamos a aplicar, a ejecutar, a desarrollar, ni menos a comunicar, sino que aquí estamos planificando. Es como una gran receta, ¿no? Donde el nombre del platillo va a ser el diseño, los ingredientes, la muestra, los utensilios con los cuales vamos a preparar este platillo, los instrumentos, y las directivas de preparación viene a ser el procedimiento, ¿no?
Vamos a empezar con el tipo de estudio. Hay muchos tipos de estudio. Puede ser, como ya hemos mencionado anteriormente, el básico o aplicado, según los objetivos que buscamos al realizar la investigación. Puede ser exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional, longitudinal, transversal. Es decir, puede ser de distintas maneras. Vamos a ver de aquí la siguiente diapositiva, donde tenemos ya los tipos de investigación. Según su finalidad, por ejemplo, ya conocen ustedes. Va a ser una investigación, en primer lugar, pura o básica, ¿no? Pero también puede ser una investigación aplicada. Y entonces, la investigación tecnológica, ¿en dónde ingresa? ¿En la pura o básica o en la investigación aplicada? ¿En cuál de ellas le corresponde ¿En la la investigación? aplicada? ¿En la En la aplicada? aplicada, muy bien. Le corresponde a la investigación aplicada, ¿no? Sabemos que la investigación pura o básica, ¿de qué se refiere? ¿De qué se trata? Y la investigación aplicada, ¿no? Bien, y en unos minutos van a tomar lista, por favor, atención a la lista, les va a tomar de la coordinación académica, ¿ya? Por favor, les van a tomar lista, atención a la lista, la coordinación académica les va a llamar asistencia. Gracias. Muy buenas tardes, profesor Chandubí. Buenas tardes, señorita María Lourdes Malú, gusto de saludarla. Tengo el honor de Igualmente. saludarla. Muy bien, ojalá que se encuentre usted ¿Qué muy tal, bien. profesor? ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes, todos a ustedes. Atentos a la lista, por favor. Campos Neira Gisela, Presente. Campo Verde Chuquihuanga Sujei. Campo Verde Sujei, ¿está? Miss había tenido un inconveniente, había fallecido un familiar y ha viajado. Listo, listo. Castro Santiago Edinson. Presente, buenas tardes. Chamba López Margot. Presente. Chero Pacheco Dixon. Presente. Córdoba Castillo Dalia. Presente. Córdoba Castillo Dalia. Presente. Curo Gómez Amir. Presente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Espinosa Rentería Eugenio. Espinosa Rentería Eugenio. García Pulache Lisset. García Pulache Lisset. Quirón López Nidia. Presente, señorita. Buenas tardes. Gonzaga Chiroque Grayley. Gonzaga Chiroque Grayley. Huancas Córdoba Lady. Huancas Córdoba Lady. Presente. Buenas tardes. Hurtado Requena Gracie. Presente. Imán Chávez Yanela. Presente. Imán Llover Elian. Buenas tardes, presente. Y Panaque Córdoba Caterine. Buenas tardes, presente. Labán Facundo Vilma. Labán Facundo Vilma. Madrid, Madrid. Buenas tardes, presente. Mendoza Ojeda Milagros. Buenas tardes, Miss, presente. Mondragón Sullón Elena. Rosa no se ha podido conectar porque su bebé está un poco mal. Ya, listo.
Gracias por avisar. Niño Calva Anderson. Buenas tardes, Miss presente. Buenas tardes. Noriega Aguilar Sheila. Noriega Aguilar Sheila. Ojeda Rufino Adriana. Buenas tardes, Miss presente. Buenas tardes. Oliva Benítez Juan. Oliva Benítez Juan. Peña Román Iris. Presente, buenas tardes. Tardes. Pesantes Pulache Nayeli. Buenas tardes, Miss presente. Boicón Ríos Marta. Buenas tardes, presente. Tardes. Ramos Barrios Irma. Ramos Barrios Irma. Rivera Labán Cintia. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Romero Mija Lady. Buenas tardes, presente. Tardes. San Ginés Marcelo Aura. Buenas tardes, presente. Santo Chiroque Mirta. Buenas tardes, presente. Ternaque Ramírez Zaira. Ternaque Ramírez Zaira. Ciancas Pérez Leslie. Presente, buenas tardes. Silva Ruiz Angie. Presente, Miss. Simana Cueva Diana. Simana Cueva Diana. Presente, Miss, buenas tardes. Vilche Chunga Sheila. Presente, buenas tardes. No escucha bien. Silupula Chira presente. A ver, Silupú, La Chira. Buenas tardes, señorita Noriega Aguilar. Apellido. Noriega Aguilar. Ya, listo. Silva Ruiz, presente. Silva Ruiz Angie. Ajá, presente. Listo. Señorita, disculpe, Timana Cueva también presente. Simana Cueva Diana. Listo, Diana. Inga Mendoza Grecia. Presente, Miss. Buenas tardes. Tardes. Zapata Sánchez María. Presente, Miss, buenas tardes. Zapata Ternaqueya Jaira. Presente, Miss, buenas tardes. ¿Alguien más que falte a la lista, por favor? Elías Chero. A ver, Buenas una tardes. por una, por favor. A ver. Buenas tardes, Elías Chero. Elías Chero. Elías Chero, ¿qué más? Yajaira. Ahí. Niñan Vilches, profesora. ¿Quién más? Vieras Sí, Zeta, me Miss, escucho. buenas tardes. A ver, uno por uno, por favor. A ver, ¿quién es el siguiente? Vieras Zeta, Miss, buenas tardes. Viera Z. Viera Z, ¿qué más? Vanessa. Vanessa. ¿Ya? ¿Quién más? Señorita, si me escuchó, Silupula Chira Yandela, solo que tengo problemas de conexión. Por eso quiero saber. Ya. Silupula Chira, ¿tu nombre? Yanela Nicole. Yanela. Listo, Yanela. Ya, gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? Y Noñan Vilches. ¿Cómo? Y Noñan Vilches. Oscar. Por la... Ya. Vilches, ¿qué más? Oscar Orlando. Y Noñan Vilches, Oscar Orlando. Listo, joven Oscar. ¿Alguien Gracias. más? No hay más, ¿verdad? Ok, profesor, muchas gracias. Y ustedes, jóvenes, por estar atentos a la lista. Muchísimas gracias a usted. Listo, hasta luego. Ok, Que tengan hasta- buena tarde. Hasta De luego. igual manera. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, jóvenes, vamos a continuar. Entonces, según su finalidad, investigación pura o básica pura, como queramos llamarle, pero ya sabemos a qué se refiere, que es netamente científica, ¿no? Que se realiza para dar respuesta a muchos fenómenos que no tienen respuesta, muchísimos que hay que conocer
que falta por conocer aún, ¿no? Luego tenemos la investigación aplicada, la que más empleamos. Ese conocimiento, esa teoría lo llevamos a la práctica en la solución de problemas, y por eso ahí también entra la investigación tecnológica, ¿no? Este tipo de, la investigación que estamos realizando ahorita, ¿qué es? ¿Pura o básica o aplicada? Pura y básica, profe. Pura o básica, profesor. Ambas, profesor. La que estamos Porque realizando en la- este momento, ¿qué es? ¿Pura o básica? Aplicada. Solamente Pura. se ve que tiene que repasar la teoría. Solamente es la investigación, es una investigación aplicada. Esta de aquí, ¿ya? Es aplicada. Bien, ese es según su finalidad. Luego, otros tipos de investigación. Según el nivel o alcance, vamos a tener diferentes tipos de investigación. Exploratoria, cuando recién se está explorando, cuando es un campo desconocido, que recién previamente se va a realizar una investigación somera para luego de ahí hacer una investigación ya más concluyente. Tenemos también una investigación descriptiva, que solamente va a describir los hechos, los fenómenos tal cual se presentan en la realidad. Entonces, una investigación descriptiva. Una investigación correlacional, donde una variable, un fenómeno influye sobre y es determinante sobre otra variable, sobre otro fenómeno. Esa es la investigación correlacional. Explicativa, que una es la causa y el otro es el efecto, ¿no? Que un fenómeno está explicado por una causa por otra variable. Entonces tenemos estos tipos de investigación según el nivel. Ahora, ¿cuál es, según el nivel, qué tipo de investigación es la que estamos realizando actualmente? ¿Será exploratoria? ¿Qué tipo de investigación es? Exploratoria. ¿Será Es exploratoria? exploratoria, profesor. Ya les dije que exploratoria es cuando recién se va a sondear un campo, se va a explorar cuando otro investigador no hay conocimiento al respecto. O es un campo nuevo, es algo totalmente nuevo, o puede ser que se ha tocado someramente. ¿Es exploratorio lo que ustedes van a realizar sobre los fenómenos? Explicativa, profe. ¿Dónde calza más? ¿No será una descriptiva? Porque solamente van a describir. No será una... Es descriptiva. Explicativa. Y puede ser explicativa o si no correlacional. Porque va a relacionar una variable con otra variable. Un fenómeno que explica, que induce, que está relacionado con otro fenómeno, ¿no? Y en la explicativa, un fenómeno que explica un efecto. Podría ser descriptiva, correlacional o explicativa, ¿no? Exploratoria de ninguna manera, porque ya los temas que ustedes van a desarrollar ya han sido tocados, ya han sido investigados. No en la misma, o sea, no quiere decir que en la misma empresa, en el mismo contexto, sino en otros contextos, en otros lugares, en otras realidades, pero son los mismos fenómenos. Motivación es lo mismo aquí que en la China, que en Japón, que en Ecuador, va a ser lo mismo. Según su temporalidad, o sea, estamos hablando aquí del tiempo. Según su tiempo, el tiempo en el cual se realiza la investigación puede ser una investigación transversal, ¿no? Seccional o sincrónica. ¿Qué quiere decir transversal, seccional o sincrónica? Que se realiza en un único periodo de tiempo, en un periodo de tiempo corto. Ahí se corta la investigación. Puede ser unos meses, puede ser un año, pero en ese periodo de ahí culmina esa investigación. Por lo tanto, es transversal, seccional o sincrónica. Luego, una investigación longitudinal o diacrónica es aquella que se realiza durante sucesivos o un único periodo de tiempo, pero de muy largo. Por ejemplo, aquí una investigación longitudinal, lo que realizan las empresas respecto a nuestros hábitos de consumo.
Ellos nos investigan 5, 10, 15 años, 20 años, permanentemente. ¿Cómo va cambiando nuestros gustos y preferencias? Y ese es un estudio longitudinal o diacrónica. Se realiza permanentemente o puede ser que sí, la primera etapa, 5 años o 2 años, se para un mes, 2 meses, y luego se continúa con la misma investigación, otros 5 años. Entonces, en ese caso, estamos hablando de una investigación longitudinal o diacrónica. Ahora, una retrospectiva, investigación retrospectiva con una investigación relacionada con datos, con información del pasado, un fenómeno, un hecho del pasado, ¿ya? Un fenómeno, un hecho del pasado. Por ejemplo, las causas de la hiperinflación de nuestro país en los años 80. Es una investigación retrospectiva porque es un fenómeno del pasado, pero que nosotros la podemos investigar ahora para encontrarle algunas causas, ¿no? ¿Por qué sucedió ese fenómeno? Pero es una investigación retrospectiva porque los datos no son de ahorita. Los datos pertenecen al pasado. Estamos hablando del tiempo. Luego, prospectiva, con información, datos de hoy y hacia el futuro, proyectados hacia el futuro, ¿no? Eso es una investigación prospectiva. Información incluso que tenga un corto periodo de antigüedad, pero que está proyectada hacia el futuro. Las conclusiones, que puede servir para el futuro. Es una investigación prospectiva. Ahora, según la temporalidad, ¿qué tipo de investigación es la que estamos realizando? ¿Qué tipo de investigación es? Según la temporalidad. ¿Ustedes van a realizar una longitudinal? ¿Será una transversal? ¿Es una retrospectiva? ¿Una prospectiva? ¿Cuál es? Ojo que puede ser no necesariamente una sola. Puede mezclar. Igual acá también puede ser descriptiva correlacional. Aunque algunos investigadores dicen que no, otros dicen que sí, y yo me quedo con los que dicen que sí. Igual acá, puede ser una transversal prospectiva, ¿no? ¿Cuál están realizando ustedes? Transversal, retrospectiva no tanto porque son datos del pasado, pero tengan poco tiempo de antigüedad, un año, pero se proyectan hacia el futuro, viene a ser una prospectiva. Ya, si los datos son de ya muchísimos años atrás, ahí ya podríamos hablar de una retrospectiva, ¿no? Que no tiene, ya digamos, efectos, que ya no podemos cambiar esa situación, ¿ya? Pero para realizar una prospectiva, utilizamos aún datos del año pasado, pero sí podemos cambiar esa situación, nos estamos proyectando hacia el futuro. Entonces vendría a ser una prospectiva. Retrospectiva, que la realizamos, pero no podemos hacer nada de esa situación, ya fue. Entonces sería, su compañero ahí me indica transversal, muy bien, prospectiva, ¿no? Entonces, ustedes están realizando una investigación transversal. Puede decir simplemente así, transversal y se acabó. ¿Ya? Longitudinal de ninguna manera, porque no va a emplear 5 años, 2 años, y luego van a realizar otra investigación. No, de ninguna manera. Solamente transversal, prospectiva, simplemente transversal. Ahora pasamos, ¿alguna inquietud, alguna pregunta respecto a este punto? Los tipos de investigación. Me gustaría que me hagan alguna interrogante.
¿Está entendido claramente este punto? Sí, profesor. Bien, pasamos a ver el diseño. Hablar del diseño, estamos hablando de manera general al conjunto de métodos y técnicas que se pueden combinar y realizar adecuadamente la investigación. Igual es una guía para poder realizar el proceso de investigación. Nosotros estamos realizando una investigación cuantitativa, ¿no? Porque vamos a utilizar la estadística, estamos utilizando la matemática, son fenómenos que podemos medirlos objetivamente, y en las ciencias sociales, ¿no? La administración es una ciencia social. Por lo tanto, ahí tenemos que los tipos, diseños de investigación, perdón, van a ser de la siguiente manera, ¿no? Tenemos en primer lugar un diseño experimental. Dentro del experimento tenemos los llamados preexperimentos y también los no experimentales, ¿no? Experimental y no experimental. ¿Cuál ustedes van a aplicar? ¿Van a hacer un experimento o es no experimental? ¿Cuál van a aplicar? ¿Cuál es el diseño de investigación de ustedes? ¿Será experimento o no experimento? No experimental. No experimental, muy bien, Iris. No experimental, ¿no? Ustedes no van a realizar ningún experimento. Y ojo, cuando estoy hablando de experimento, ya saben que no necesariamente se refiere que voy a utilizar fórmulas químicas, fórmulas físicas, que voy a tener un laboratorio con pipetas, tubos de ensayo, mechero de Bunsen, no. En la administración también realizamos experimentos sociales, muchos experimentos. Entonces, la investigación es no experimental en el caso de ustedes, porque no van a realizar ningún experimento. Dentro de experimentales tenemos varias. Por ejemplo, tenemos lo que se denomina el preexperimento, el cuasi experimento, el experimento puro. De que vamos a explicar cada uno. Pre, cuasi y el experimento puro. Luego, no experimentales, tenemos diversidad también. Transversales. ¿Qué quiere decir transversales? Ya lo mencioné anteriormente, que viene del tipo de investigación. Transversales en un único periodo de tiempo. Una sola vez se realiza la investigación, ¿no? Entonces, miren cómo ya dando fórmula. Su investigación es no experimental, transversal. Y dentro de transversal, ¿no? Vamos a tener varios tipos. Si tenemos transversales, la otra es longitudinal, ¿no? ¿Qué quiere decir una investigación de diseño longitudinal? En varios periodos sucesivos de tiempo. O en periodos largos de tiempo. 5, 10, 15, 20 años y nos sigue investigando. Dentro de las transversales, tenemos una diversidad. Exploratorios, que ya sabéis lo que se refiere, que recién un campo recién explorado, poco explorado, etcétera. Descriptivos, que se va a describir los fenómenos tal cual lo vemos, lo observamos en la realidad. Correlacionales, causales, ¿no? Están correlacionadas las variables y una variable es la causa de la otra, ¿no? Como explicativos, correlacional. Luego, dentro de longitudinales, tenemos de tendencia, de análisis evolutivo de grupos y de panel. Esos son los estudios longitudinales que son, por ejemplo, de tendencia, cuáles los hábitos y consumos sobre determinado producto o determinado bien, y eso es de tendencia, ¿no? Cómo va evolucionando. Igual, el análisis evolutivo. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo va evolucionando? Igual, todo estudios que son continuados en el tiempo, mucho largo periodo, o tienen periodos sucesivos. Se realiza la investigación en periodos
sucesivos. Vamos a ver ahora en cuanto a lo que es preexperimento, cuasi experimento, experimento verdadero, ¿no? Tenemos entonces diseño experimental, no experimental. Dentro de cada uno tenemos una variedad. Experimental, preexperimentos, cuasi experimentos, experimentos verdaderos. No experimental, transversales y longitudinales. Dentro de transversales tenemos una variedad, longitudinales también tenemos otra variedad. Bien. ¿Cuál será la de ustedes? Ya hemos mencionado, no experimental. Dentro de no experimental es transversal. Dentro de transversal es descriptivo correlacional o causal. Entonces miren cuál es tu diseño de investigación. No experimental, transversal, descriptivo. O no experimental, transversal, correlacional, etcétera, ¿no? Ahí se le va dando forma ya a esto del método, metodología de la investigación y relacionado específicamente al diseño de la investigación. ¿Alguna inquietud, algún comentario? Vamos a ver qué es preexperimento. Un preexperimento tenemos el ejemplo bien claro de que es un preexperimento. Un preexperimento no necesariamente va a ser, como les mencionaba, en el laboratorio. ¿A qué se refiere un preexperimento? Que existe una preprueba, una postprueba, pero un solo grupo. Un solo grupo, porque para el experimento netamente puro existen dos grupos. El grupo experimental y un grupo de control. En el preexperimento solamente es un solo grupo y ahí está bien claro el ejemplo. Y esto en la administración es igual. Podemos hacer un preexperimento. Aquí es un solo grupo de estudiantes que viene a ser, en todo el grupo viene a ser el grupo experimental y evalúa sus habilidades al respecto al empezar, ¿no? Es una preprueba. Preprueba. Y luego, una vez de finalizar el entrenamiento de razonamiento matemático, va a medir nuevamente, a ver el resultado, al terminar el sistema de entrenamiento, el entrenamiento. Y eso es denominado una postprueba porque una cosa es antes de iniciar el entrenamiento y otra después al haber concluido el entrenamiento. Entonces viene a ser una preprueba y lo otro una postprueba en un solo mismo grupo. Y eso viene a ser el que se denomina un preexperimento. Un preexperimento. Y eso se puede realizar en cualquier campo también. Un solo grupo. Una preprueba, postprueba, se denomina preexperimento. ¿Ustedes van a realizar algún preexperimento? Porque, ojo, estamos hablando de planificación, pero ustedes lo podrían dejar ahí, quiere decir que se va a aplicar, se va a realizar un preexperimento. ¿Alguno de ustedes va a realizar un preexperimento? Creo que no, ¿no? No van a realizar ningún preexperimento. No, profe. Por supuesto que no. Ahora, lo que es un experimento, un cuasi experimento, ¿no? Ahí tenemos un cuasi experimento, cuasi de casi experimento, ¿no? Acá no va a existir un solo grupo. Van a existir dos grupos. Dos grupos van a existir. Tanto el grupo de control como el grupo de experimento. Porque para un experimento puro existen los dos grupos. Entonces aquí, ¿por qué decimos que es cuasi? Si vamos a tener dos grupos. Tenemos dos grupos. Grupo de control y el grupo de experimento. Ustedes están viendo aquí. Grupo experimental, grupo de control. Pero, ¿por qué motivo? Entonces, aquí se le llama cuasi experimento. A ver, analicen bien ahí y díganme,
¿Por qué motivo yo le digo cuasi experimento? A lo que estamos observando ahí. ¿Alguien me podría decir, por favor, qué sucede con un grupo experimento, un grupo experimental y un grupo de control? Que el investigador generalmente, siempre, mejor dicho, siempre va a elegir, va a seleccionar aleatoriamente quién es el grupo de control y quiénes forman el grupo de experimento. Ahí estamos hablando de un experimento puro. Cuando lo forma aleatoriamente el investigador. ¿Y por qué? En este caso, si hay grupo de control, grupo de experimento, es un cuasi experimento. Lean bien el caso. ¿Por qué le digo un cuasi experimento? ¿Cuál es la diferencia? A ver, le pregunto a ver, al azar, a Grecia Milagros del Pilar, Inga Mendoza. Grecia Milagros del Pilar, Inga Mendoza. Aquí estoy, profesor. Ya. ¿Por qué yo le digo aquí, en este caso, que es un cuasi experimento? Y no le digo experimento puro. No le digo ¿Por qué le puso ¿Por qué? cuasi? Lea lo que dice ahí. Porque esto lo va a ver en recursos humanos y va a haber un cuasi experimento, va a haber esto, donde va a haber a probar un nuevo modelo. Ya, de gestión de recursos humanos, pero ¿por qué digo yo un cuasi experimento? Porque también podría ser que va a aplicar lo mismo y es un experimento. Profesor, porque en realidad no se pueden ahí asignar, porque en una Porque primera el sujeto parte de estudio dice que no se puede seleccionar de forma aleatoria. Claro, eso es lo que yo les he dicho, ¿no? Aquí no se puede formar de forma aleatoria el investigador los grupos, porque para que sea un experimento el investigador los forma para que integren ese grupo en forma aleatoria. El investigador lo elige y en forma aleatoria quiénes van a integrar el grupo de experimento, quiénes van a integrar el grupo de control. Igual que ahora, por ejemplo, en esto de la vacuna, ¿no? La vacuna del COVID ha habido un grupo de experimento y un grupo de control. ¿Cuál es el grupo de experimento y cuál es el grupo de control en la vacuna? ¿Experimentos somos nosotros? ¿O los que esto? los primeros, los que han sido asignados Ajá. sin tener que, o sea, si podía ser de la edad de 18 a partir hasta una cierta edad y tenían que ver algunos, pero ahorita actualmente ya no se están vacunando dependiendo de la edad, o sea, a los de 17 años, 18, así. Miren, Los sujetos de estudio fueron los que recibieron un bono o las personas seleccionadas que aceptaron que iban a recibir esa vacuna como prueba, porque primero hicieron una prueba. bien, gracias por su participación. Miren, eso es todo una investigación aplicada, pero es experimental. Los laboratorios experimentan con nosotros los humanos. Está permitido, por si acaso, no es ilegal, siempre y cuando nos hagan saber y firmamos un acuerdo que van a experimentar con nosotros.
Antiguamente era pues irresponsable, era eso porque se experimentaba con los niños de los orfanatorios, con los desvalidos, con los que nadie reclamaba por ellos. Ahí se experimentaba de una mala manera. Y a lo largo de la historia hemos visto muchísimos de esos casos. Ahora ya existe toda una legislación por la cual se permite, y la última etapa para probar una medicina o algo se experimenta ya en las personas, en nosotros los humanos. Pero eso es previo a un acuerdo, algo formalizado, algo legal. Entonces, los que lanzaron la convocatoria para experimentar la vacuna aquí en el país, llamaron, y las personas que asistieron, a todas no se les puso la vacuna. A una se les puso el placebo, el denominado placebo, ¿no? Entonces, en ese caso, uno viene a ser el grupo experimental, el que se le puso la vacuna, y el que se le puso el placebo, el grupo de control. ¿Ya? Todos, pero a todos no se le puso la vacuna. Ustedes han escuchado, no sé si se han enterado, a uno se les puso el denominado placebo. ¿Qué quiere decir? Le pusieron agua, cualquier cosa, menos la vacuna. Para poder medir precisamente el aspecto psicológico. Para ver los resultados realmente de la vacuna en las personas que se les puso en el grupo experimental y a las que no se le puso, para ver los efectos del placebo, es decir, controlar una variable que es la variable psicológica. Porque se le preguntaba efectivamente que al que no se le había inyectado la vacuna, ¿tienes algún síntoma secundario? Decía que sí, le había dado fiebre, que esto, que lo otro, pero no tenía por qué tener eso porque no le habían inoculado, no le habían puesto la vacuna. Entonces, esa es una variable psicológica que hay que controlar, y podríamos decir que ese grupo fue el de control y el grupo que se le puso la vacuna, el experimental. ¿Ya? Aquí, como no seleccionó, se pudo seleccionar aleatoriamente los integrantes de cada grupo, tanto el de control y experimental, entonces se dice que es un cuasi experimento. Bien, gracias. Luego, ¿qué es un experimento? Este es propiamente un experimento en administración. Ahí vemos uno. Miren, aquí se seleccionó aleatoriamente quiénes van a integrar cada grupo. Pero para que el experimento salga lo más objetivo posible, tiene que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, que tengan el mismo tiempo de antigüedad, en este caso los trabajadores, 5 años de antigüedad, de igual nivel remunerativo, igual nivel intelectual, porque miren, se van a poner trabajadores de diferente tiempo, de diferentes años de antigüedad, que tienen diferente remuneración y que tienen diferente nivel intelectual, pues no van a ser tan objetivos los resultados. Porque si tú pones un gerente con un administrativo en general, el gerente va a dar unos resultados y el administrativo otros resultados. Y eso está comprobado. Igual pones un operativo con un gerente, el gerente piensa de diferente manera y el operativo piensa de otra manera, y por lo tanto vamos a tener resultados que no son objetivos. Y en este caso, se tiene que controlar eso. Entonces, todos tienen el mismo tiempo de antigüedad, ganan igual y el mismo nivel intelectual. O sea, por ejemplo, todos son universitarios, ya. Todos son de tal carrera o diferente carrera, pero son profesionales. O todos son técnicos. Aquí se asignó aleatoriamente a quienes entregaban cada grupo, y ya cuando se selecciona aleatoriamente quienes entregan el grupo de control y el grupo experimental, ya estamos hablando de un experimento. ¿Alguna consulta, alguna inquietud?
¿Qué estudioso de la administración utilizó experimentos para sacar su teoría? ¿Cuál fue? ¿Quién fue? ¿Qué estudioso? Tenemos una teoría que es resultado de una teoría donde se aplicó más el experimento. Y como resultado, hay una teoría. ¿Qué estudioso fue y qué teoría es? Quien fue estudioso fue Elton Mayo, ¿no? ¿Qué teoría? ¿Qué teoría fue? La teoría de las relaciones humanas. Resultado de experimentos en el campo de la administración, en los trabajadores. Tenemos luego lo relacionado a hipótesis, si corresponde, porque exploratorios, por ejemplo, no tiene hipótesis. En los estudios descriptivos puede que sí, puede que no, pero no es necesaria hipótesis, ¿no? Los demás estudios sí. Entonces la hipótesis viene a ser la respuesta tentativa al problema de investigación. Va a indicar lo que se busca o se trata de probar, porque por eso se habla de la prueba de hipótesis, ¿no? La prueba de hipótesis. La hipótesis establece la relación entre las variables en estudio. Para eso está fundamentada en conocimientos previos en las teorías. Y como les mencionaba, en algunas investigaciones está implícita, ¿no? Investigaciones descriptivas. Una suposición científica fundamentada y novedosa acerca de las relaciones entre los fenómenos o los elementos o las variables, ¿no? Uy, ¿qué pasa? No sé qué pasa, se comienza a locar la computadora, la laptop. Un momentito. Ahí está. Propone tentativamente las respuestas a la pregunta de investigación. Es bien sencillo. ¿Se acuerdan de la formulación del problema? La hipótesis responde a esas preguntas. Nada más. Si existe una pregunta general, entonces tenemos una hipótesis general. Si existen preguntas específicas, tenemos hipótesis específicas. Simplemente es la respuesta a esas preguntas. Así de simple. Es una propuesta tentativa respondiendo a las preguntas de investigación. ¿Cuál es tu pregunta? Y la respuesta es la hipótesis. ¿Cuál es tu pregunta general? La respuesta es la hipótesis general. ¿Cuál es tu pregunta específica? La respuesta es la hipótesis específica. Por ejemplo, tenemos ahí la variable independiente, el conector, la variable dependiente, tenemos las unidades de análisis, tenemos el espacio geográficamente, la limitación de espacio y tiempo. Y ahí está la hipótesis general y las hipótesis específicas. Esta es la hipótesis. El clima relacional influye directamente. ¿Se acuerdan cómo era la pregunta? General. Ahora simplemente van a dar respuesta a esa pregunta general y van a obtener su hipótesis general. Y las hipótesis específicas es la respuesta a las preguntas específicas.
¿Alguna consulta, alguna inquietud? Si se está dando cuenta, siguen el ejemplo anterior de la formulación de la pregunta general, esta es la respuesta, la hipótesis. Luego vamos a identificar las variables. De la hipótesis podemos hablar muchísimo. Tenemos ahí, también le voy a subir un Power complementario relacionado a las hipótesis. Profesor, Sí, esta es la formulación de la hipótesis. Ahí da respuesta según lo que hemos colocado en lo que es la formulación del problema, ¿no? sí. Viene a ser la respuesta tentativa, ¿no? Entonces, este material también le voy a dejar ahí sobre lo que es las hipótesis para que ustedes ya pues con calma lo puedan analizar todo. ¿Qué son las hipótesis? ¿Cuándo se formulan? Las hipótesis son siempre verdaderas, son las variables donde surgen las hipótesis, ¿no? Todo lo relacionado a las hipótesis. Son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables. Podemos decir, es la respuesta tentativa a las preguntas de investigación, ¿no? Son solo afirmaciones sujetas a comprobación empírica, según Hernández, ¿no? Según Z, explicaciones tentativas del comportamiento de las variables o de la relación entre ellas. En el nivel de estudio exploratorio, como yo les mencionaba, no se formulan de ninguna manera hipótesis. En el descriptivo, puede que vaya, puede que no, está implícita. ¿Ya? En el correlacional, hipótesis correlacionales, en el explicativo, hipótesis causales, ¿no? Tenemos una pregunta, ¿no? Las familias que viven en las zonas urbanas tienen menor número de hijos que las familias que viven en las zonas rurales. ¿Ya? ¿Esa hipótesis es verdadera o es falsa? Requiere demostración, ¿no? En este caso, según el censo poblacional del año 2003, las familias que viven en las zonas urbanas tienen un menor número de hijos que las familias que viven en las zonas rurales. Entonces está comprobada la hipótesis. Esta es la pregunta, ¿no? La hipótesis, perdón, esta es la hipótesis y aquí se ha comprobado, ¿no? Es un hecho, es una realidad. Por lo tanto, no requiere demostración porque ya está comprobado. Esta es la hipótesis, ¿no? Se hace una hipótesis. Las familias que viven en zonas urbanas tienen menor número de hijos que las familias que viven en zonas rurales. Está diciendo algo. Y esa es un hecho real, que lo dice según el censo, ¿no? Características de las hipótesis. Lo importante de las hipótesis es que deben ser probadas, ¿no? Tienen que ser probadas. Indica las variables y su relación entre ellas. Y estas deben ser medibles, observables y medibles. La relación debe ser clara y lógica. Deben referirse a una situación real. Son algunas características de las hipótesis, ¿no? Más características, miren. Tener delimitación espacial y temporal, lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? El espacio, Piura, tiempo 2021. En la empresa de Piura, 2021. Enunciarse afirmativamente y no como pregunta. Ojo, se enuncian afirmativamente. Ser operacionales, es decir, que se puedan medir a través de una verificación empírica, ¿no? Observada a través de los sentidos realmente.